Bueno, Cristina, un gusto verte acá y es una pregunta sencilla, que es la siguiente. ¿Cómo ve usted el proceso de militarización del gobierno y de la sociedad en Venezuela? Yo lo veo como algo que comenzó en el año 1999, cuando el presidente Hugo Chávez asumió la presidencia. Veo que durante el tiempo que Hugo Chávez estuvo al frente del proceso, como era una figura muy fuerte y un líder carismático que tenía fuerza propia, incorporó militares y su proyecto era militar. Sin embargo, ahora en los últimos años, a partir de su muerte, en el último año y medio, observamos una acelerada presencia de militares en el gobierno y en la administración pública, lo cual pudiera atribuirse al hecho de que ante la ausencia del líder carismático y la debilidad de un presidente como el de Nicolás Maduro, y en un contexto de crisis económica, el gobierno ha optado por ceder más poder a los militares, bien porque le conviene al gobierno o bien porque los militares lo reclaman. En mi opinión es porque los militares lo reclaman y porque hay una figura militar sumamente importante en el país, muy poderosa, que es el jefe del Parlamento, Diosdado Cabello, un capitán que participó en el golpe del año 1992 con Chávez, y es una persona que no solamente está apuntando hacia un gobierno militar, sino un gobierno militarista, que resuelva por medio de la represión y la fuerza lo que ya tenemos y lo que todo indica que se va a agudizar, que es mayor descontento y menos popularidad. Es la única manera de garantizar el control político y social del país. Concretamente, ¿dónde se ve esta presencia más fuerte de los militares después de la muerte de Chávez y la investidura de Maduro? En el área económica. Recientemente, este año, Maduro desplazó y relevó de su equipo de gobierno a quien había sido, digamos, el cerebro económico de Chávez, es su gurú, que era el ministro de Planificación, ministro de Finanzas, de nombre Jorge Giordani, un comunista ortodoxo. Y en su lugar puso a un general del ejército. Este general del ejército, en estas semanas que comenzaron en el mes de septiembre, él es ministro de Energía, Finanzas y Banca Pública desde enero, y ahora es vicepresidente del área económica. Concentra mucho poder. Mucho poder, lo cual implica que todos los ministros del área económica le rinden cuentas a un general. Antes era un civil. Y es un general que tiene 7 cargos. Si sumamos los cargos que él ocupa, él es vicepresidente, es ministro de Economía, es presidente de 3 importantísimos bancos públicos, Banco del Tesoro, Banco Bicentenario, Banco de Venezuela, y al mismo tiempo está en la directiva del Banco Central de Venezuela, que es algo verdaderamente inédito, ver a un militar allí, y en la directiva de un organismo sumamente importante y muy poderoso en Venezuela, que es el que maneja el racionamiento, la venta racionada de dólares a los sectores económicos del país a precios, a tasas oficiales muy económicas. Y al nivel de la sociedad venezolana, ¿cómo se manifiesta este proceso de militarización? Bueno, a nivel de la sociedad venezolana, en el partido de gobierno se manifiesta en un lenguaje claro. Todo el lenguaje del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido de gobierno, digamos, lo que es el ala civil, todo el lenguaje y toda la jerga es militar. Ellos se plantean guerras, batallas, ofensivas, comandos, así están organizados. Y a nivel de la sociedad civil ha habido cada vez más medidas que apuntan a la militarización de la población. La primera de ellas la introdujo Chávez hace mucho tiempo, que es la obligatoriedad de cursar una materia que se llama instrucción premilitar en los liceos.
Y luego, ahora, en la penúltima semana de junio se dieron 3 decisiones. Una de ellas es la aprobación de la Ley de Alistamiento y Registro Militar, que obliga a todos los ciudadanos entre 18 y 60 años a inscribirse en un registro militar, con penas de multas y con la obligación de hacerlo para obtener títulos académicos y para obtener también licencias de conducir y para ser contratados en empresas públicas o privadas. Y también obliga, que es algo que pareciera un poco descabellado, a inscribirse en el registro militar a empresas del gobierno, empresas estatales y empresas privadas, empresas públicas. Aparte de eso, hay otras decisiones. Hay un anteproyecto de ley de educación militar que está en discusión y que de alguna manera contempla educación militar en todos los niveles, desde la guardería hasta la universidad. Esto también sería algo sin precedentes, y la creación de cuerpos dirigidos por militares que son una suerte de grupos de respuesta rápida ante cualquier protestas que ellos denominan eventos generadores de violencia o actos terroristas. Bueno, para cerrar nuestra conversación, ¿a dónde se desliza Venezuela? Porque Venezuela mantuvo, pese a todo, los mecanismos electorales. ¿Está deslizando el país hacia una situación de dictadura militar pura y dura o qué? Yo creo que en el país hay un régimen militar, un gobierno militar. El ex dirigente izquierdista Teodoro Pekov lo califica de gobierno militar y militarista. Yo creo que ese tipo de gobierno está configurado ya y nos estamos deslizando hacia ese régimen militar indirecto que está caracterizado por una fachada civil, pero el poder real lo tienen los militares, en el que, y esto es muy peligroso, se están viendo signos claros de la doctrina de seguridad nacional que se aplicó en muchas dictaduras de América Latina. El amedrentamiento de dirigentes de la sociedad civil y dirigentes sindicales, gremiales, inclusive de periodistas, de industriales, de comerciales, por parte de organismos de inteligencia del Estado. Estamos viendo, esto ha sido algo de este año realmente, acciones directas que yo calificaría de represión preventiva para evitar que se produzcan manifestaciones o reducir la posibilidad de las manifestaciones, que sean menos. Ya no es solamente la censura, la autocensura y la compra de medios por parte de capitales amigos del gobierno, sino el amedrentamiento directo de la persona para que no declare a los medios. Si tú declaras a los medios y eres, por ejemplo, un industrial, te puede llegar la inteligencia del Estado, como sucedió esta semana, llevarte de tu casa en la noche y someterte a un interrogatorio de 12 horas. ¿La oposición está en condiciones de enfrentarse a un gobierno militarista con chances de éxito electoral? Esa es una pregunta verdaderamente interesante y que hoy en día tiene más actualidad que nunca. Una de las cosas que yo creo que ha desenfocado a la oposición es el hecho de que de alguna manera se han planteado escenarios donde una fuerza es un partido contra otro partido, una oposición contra un gobierno, y no se trata de un gobierno cualquiera, sino de un gobierno militar, que actúa con estrategias militares y digamos con subterfugios militares. Sin embargo, digamos que la sociedad venezolana, después de haber vivido entre 1958 y 1998 una etapa de gobiernos civiles democráticos con traspasos electorales y plenas libertades, creo que hay de alguna manera algo en el ADN del venezolano que hace que suceda lo siguiente. El gobierno puede silenciar y amedrentar a la oposición, de hecho lo hace, y la puede invisibilizar en los medios de comunicación social. Pero el opositor de a pie sigue aumentando. Si uno ve las cifras de 2006 en adelante, uno ve cómo esa cifra no ha hecho sino crecer, crecer, crecer y crecer. Entonces, ¿qué pasa?
Es un régimen militar militarista que se autodenomina revolución, pero paradójicamente ellos han caído en su propia trampa de hacer una revolución electoral. Y mientras estén sometidos a unas elecciones, tienen desafíos en los que ponen en riesgo su poder y en los que, si se ven, por ejemplo, derrotados en las elecciones parlamentarias de 2015 y no lo reconocen, ya tendrían, digamos, que plantearse una situación de dictadura, de decir, no lo reconocemos, o lo reconocemos y en unos meses disolvemos la Asamblea Nacional. Esa es la gran incógnita. Ahí habría un cambio al interior del propio régimen venezolano, porque asumiéndose como una dictadura pura y dura, ¿no? Bueno, tendría que hacerlo. Una revolución no se plantea jamás entregar el poder. Lo complicado y lo complejo de todo este escenario es que en el mismo gobierno se mueven distintas fuerzas, se mueven los sectores, se mueven los militares, se mueven los civiles, y dentro de los civiles están los civiles radicales, los civiles pragmáticos y los chavistas desencantados, que han sido afectados por la crisis económica como todos los 30 millones de venezolanos.